Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Gusto en saludarles, les habla Lemuel La Rosa y estamos prontos como equipo para brindarle nuestro apoyo y contribución para el estudio de la Santa Palabra de Dios. Nuestro objetivo es poder hacer conocer el contenido de las Sagradas Escrituras, la Biblia, Palabra de Dios. Por eso hoy vamos a continuar adelante con nuestro recorrido en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versos 1 hasta el 14, será nuestro recorrido de hoy, así que ajústese el cinturón, acomódese en el autobús bíblico imaginario y viajemos juntos por estas frases que tienen un alto contenido y significado para la vida personal y para la vida cristiana. Gálatas 2, 1 hasta el 14, Biblia abierta, las notas y bosquejos que le hemos enviado y estamos listos para aprender mucho en la jornada de hoy. Recordemos siempre que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos escribió desde Cuba Julio Ramírez y nos dice: les escribo desde la provincia Granma y deseo felicitarles por el magnífico programa que realizan. Todas las noches los escucho, aunque con gran dificultad en la sintonía, la cual es de a ratos intermitente. Gracias a ustedes puedo nutrirme con la palabra de Dios a través de este programa que desglosa y explica minuciosamente libro por libro. Ustedes, con sus palabras, que son de Dios, cargan mi espíritu todas las noches después de haber enfrentado un día laborioso y estresante. Es como renovar las baterías espirituales. He aprendido mucho de sus enseñanzas bíblicas y en mi oración diaria siempre los tengo presentes. Gracias, Julio Ramírez, que nos escribió desde Cuba. Y ahora quiero leerles un párrafo de una carta que escribió Raúl Herrera desde Guatemala. Nos dice: saludos a todo el equipo de este programa tan maravilloso, tan precioso. Que Dios les bendiga. Aquí en Guatemala, Centroamérica, a través de Radio Cultural, puedo beneficiarme al oír este programa. Oro para que Dios les fortalezca y puedan continuar adelante. Saludamos a Raúl Herrera de Guatemala y saludamos también a Radio Cultural y a Esteban Rodas, nuestro querido amigo Esteban Rodas allí en Radio Cultural, que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la atención a los oyentes de este programa. Ahora les invito a orar. Señor, te pedimos en este momento la bendición tuya para el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el día de hoy llegamos a la segunda división de esta selección personal de Pablo que se encuentra en su carta a los Gálatas. Vimos en nuestro estudio anterior la experiencia que Pablo tuvo en Arabia, vimos allí el origen del Evangelio.
El Señor Jesucristo se lo había comunicado directamente a él. Se presentó una pregunta. ¿Este evangelio que Pablo predicaba era el mismo que estaban predicando los otros apóstoles y que también habían recibido del Señor Jesucristo? Ellos lo habían recibido directamente de sus labios. Vemos eso en la primera parte del capítulo 2, en los primeros 10 versículos. Allí vemos la singularidad del Evangelio y la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Tenemos aquí algo que, en mi opinión, es muy interesante. Y esto tiene que ver con la comunicación del Evangelio. Vemos que la iglesia en Jerusalén aprobó el Evangelio que Pablo estaba predicando. Yo creo que eso es muy importante de notar. Notemos los primeros 5 versículos de este capítulo 2. Dice en el primer versículo: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pensamos que ese fue un toque maestro de parte del apóstol Pablo, el de llevar con él a este hombre Tito, un joven predicador, porque él era de los gentiles. La cuestión que se iba a presentar en este gran concilio, el primer concilio en la iglesia de Jerusalén, tenía que ver en cuanto a la forma de ser salvos los hombres, si era por la gracia de Dios o si ellos tenían que ir bajo la ley. Pablo tenía a Tito como la prueba número 1. Él no era un hombre circuncidado. ¿Tendría que llegar a ser circuncidado entonces? Eso llegaría a ser, digamos de paso, una cosa muy importante, y una cosa que debe ser contestada de una forma u otra. Así que vemos que todo esto llega a ser un asunto muy importante. En realidad es de suma importancia. Y quisiéramos que observemos esto porque lo que tenemos aquí es la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Él dice que ellos habían ido a Jerusalén a decidir si los hombres tenían que estar bajo la ley de Moisés. Usted puede apreciar que los judaizantes estaban activos, y ellos estaban diciendo que la iglesia en Jerusalén creía que uno debería estar bajo la ley. Pues bien, todos aquellos hombres que formaban parte ahora de la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia formada en su totalidad por judíos, ciertamente había estado bajo la ley. Muchos de ellos todavía iban al templo a adorar. En realidad, ese tiene que haber sido el lugar de reuniones para ellos, y no había nada malo con eso. Creemos que esta referencia aquí en el versículo 1 es en cuanto al concilio que se llevó a cabo en Jerusalén y que es mencionado allá en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé fueron allí a ver qué es lo que la iglesia tenía que decir en cuanto al Evangelio. Notemos lo que sucedió. Él dice: subí según una revelación. Ahora Pablo no iba a ese lugar y recibir un tratamiento frío, probablemente ni tener una recepción de parte de ellos, a no ser que él estuviera en la voluntad de Dios. Por tanto, dice en el versículo 2 de este capítulo 2 de Gálatas: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo reconocía que si él estaba predicando un evangelio diferente a lo que los otros apóstoles estaban predicando, entonces había algo que estaba mal, completamente mal. Pablo estaba bien dispuesto a admitir su error. Él dice: si yo estaba predicando un evangelio diferente, entonces yo soy quien está equivocado. He corrido en vano, ciertamente estaría desilusionado por estar mal informado. Así es que él va y comunica ese evangelio. Mientras estuvo allí, él dice en los versículos 3 y 4, «Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud». Había algunos que habían entrado a la iglesia donde Pablo estaba predicando, que se habían presentado en ese lugar bajo falsas apariencias. Ellos en realidad no eran aparentemente ni creyentes. Ellos entraron en ese lugar para espiar la libertad que estos hermanos tenían en Cristo. Ellos encontraron allí que había un joven griego, Tito, a quien Pablo nunca había obligado a que se circuncidara. ¿Qué es lo que van a hacer en cuanto a este joven? Pablo dice en los versículos 3 y 4, y vamos a leerlos una vez más: «Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud». Y ahora Pablo sigue diciendo en el versículo 5, «a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros». Pablo se mantuvo firme y dijo: «No, Señor». Y estos falsos hermanos dijeron: «Pues miren a este hombre Tito, que está aquí reunido con la iglesia». Y en ese entonces la iglesia era prácticamente judía. Él ni siquiera ha sido circuncidado.
Y Pablo les contesta, y él no va a ser circuncidado tampoco. Él es tan creyente como lo es cualquiera de ustedes aquí. Él es un verdadero creyente en Cristo y ha sido salvado por la fe aparte de la ley. No va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación. Ahora Pablo está diciendo, a los cuales por ningún momento accedimos a someternos. Esta posición que Pablo está tomando aquí es algo tremendo de observar. Notemos ahora lo que dice en el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo dice, nos sentamos juntos con los apóstoles. Por lo menos él lo hizo, y supongo que también lo hicieron Bernabé y Tito. Allí se sentaron ellos y comunicaron el Evangelio. Ellos le dijeron, hermano Pablo, hemos estado escuchando estos informes que han llegado. ¿Por qué no nos dice usted lo que predica? Y Pablo vio que estos hermanos no tuvieron nada que agregar a lo que él había dicho. Él estaba predicando la gracia de Dios. Estos hermanos también estaban predicando la gracia de Dios, y este era el mismo evangelio que había sido predicado desde el comienzo por los apóstoles. Esto, pues, que tuvo lugar en Jerusalén, es algo realmente maravilloso. Ellos se dieron cuenta que estaban en total acuerdo, todos estaban predicando el mismo evangelio. Este es algo tremendo, es una cosa maravillosa. Sigamos leyendo ahora el versículo 7 de este capítulo 2 de Gálatas. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora, lo que tenemos aquí no es en realidad dos evangelios, en el sentido de que se predicaba un evangelio de Pedro y un evangelio de Pablo. Estos hombres estaban en total acuerdo, digamos de paso. No había ningún desacuerdo entre ellos. El evangelio de la circuncisión quiere decir, o se refiere más bien, al grupo al cual estaba siendo predicado, y el de los gentiles era al grupo al cual Pablo estaba predicando. Pablo había sido llamado para ser el predicador a los gentiles. Pedro, por su parte, había sido llamado para ir a sus propios hermanos. El evangelio de la circuncisión era para Pedro, como el evangelio de la incircuncisión era para mí, decía Pablo. Ahora tenemos en el versículo 8 esto. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. La prueba del buen postre está siempre en el comerlo. ¿Y cuáles eran los resultados que ellos estaban obteniendo? Pues bien, cuando Pedro predicaba, había muchas personas que habían sido salvas. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, también había bastantes personas que eran salvas. Ambos estaban predicando el mismo Evangelio. Ahora creemos que en el día de hoy, la prueba real de cualquier obra no es la promoción previa a su realización, sino el resultado que se obtiene. Pensamos que el pueblo de Dios en el día presente debería ser más cuidadoso en la forma en que da sus ofrendas. Y vamos a decir por qué. Si no está obteniendo ningún resultado, amigo oyente, ¿para qué va a dar su dinero? Esa es la razón por la cual hemos mencionado esto antes. Usted debe dar en el lugar donde está recibiendo el alimento espiritual, alguna bendición. ¿Está recibiendo una bendición en su iglesia? Entonces debe apoyar esa iglesia. ¿Está recibiendo una bendición de un programa radial? Entonces usted debería apoyar ese programa radial. Hay muchos creyentes en la actualidad que están apoyando cosas equivocadas en realidad. Ellos no están recibiendo ninguna bendición de ese lugar. La realidad es que no hay ningún resultado. Es por eso que nosotros compartimos cartas con los demás oyentes. Pensamos que así tiene que ser. Nos sentimos obligados a hacerlo. El único problema que tenemos es que quisiéramos compartir muchas más, pero el tiempo no nos alcanza. Nuestro departamento de correspondencia recibe cientos de cartas durante el año, en especial en las fiestas navideñas, pero eso sería imposible de compartir. Las leemos, por supuesto, y las atendemos, pero solo podemos compartir unas pocas de ellas con todos nuestros oyentes. Es imposible poder compartir todas las cartas que recibimos. La gente cree que estamos obteniendo resultados en la actualidad. Si no fuera así, no estaríamos transmitiendo este programa. El único propósito que tenemos es el de presentar la palabra de Dios, amigo oyente. Y cuando la palabra de Dios es predicada, tiene resultados. Pues bien, Pablo está diciendo, la prueba del ministerio de Pedro era que él estaba alcanzando a aquellos de la circuncisión. La prueba de mi ministerio, dice Pablo, es que yo estoy alcanzando a los gentiles. Eso es lo que tiene suma importancia aquí para este hombre. Luego continúa diciendo en el versículo 9 de este capítulo 2, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo,
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora ellos iban a dirigirse a un grupo diferente. Pablo y Bernabé se dirigían a presentar el Evangelio a los gentiles. Y leemos en el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo regresó más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, porque esa iglesia había sido perseguida y se encontraba en una triste condición. Pablo inclusive había participado en esa persecución antes de que él se convirtiera. Esa es la razón por la cual él quería traer con sus propias manos este regalo, esta ofrenda de su iglesia. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia y ahora él quería ayudarla. Él lo estaba haciendo por esa razón. Ahora, eso era servicio social. Si hay alguna cosa, suponemos, de la cual nosotros, los fundamentalistas, somos culpables, es de la falta de un verdadero servicio en esta área en particular. Santiago era muy práctico en cuanto a eso. Él dice, cuando un hombre llega entre ustedes y él tiene hambre, no le den el Evangelio primero, denle de comer, y luego le pueden predicar el Evangelio. Y nosotros pensamos que hoy las iglesias fundamentales deberían estar haciendo más para ayudar a la gente pobre. Pero ¿sabe usted? Es difícil conseguir personas que sean verdaderos creyentes en la Biblia y que estén interesados en un ministerio de esta naturaleza. Ahora Pablo dice aquí que hay lugar para estas cosas. Los apóstoles de la iglesia en Jerusalén le dijeron, Pablo y Bernabé, no se olviden de los pobres. Eso no es el Evangelio, pero si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, va a acordarse de ellos. Y Pablo dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Y llegamos ahora a la tercera experiencia de Pablo. Nuevamente debemos decir que nos trae a una sección maravillosa. Nos gusta mucho esta sección en la cual entramos en estos momentos. Es una experiencia que Pablo tuvo en Antioquía con Simón Pedro. La primera experiencia que él tuvo fue lo que le sucedió a él en Arabia con el Señor Jesucristo. La segunda fue la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Y ahora tenemos la experiencia de Pablo en Antioquía con Pedro. La iglesia en Antioquía, amigo oyente, estaba formada en su gran mayoría por los gentiles. Aunque en realidad había una mezcla de creyentes en ese lugar, y no vamos a poder comprender en realidad lo que ocurrió, a no ser que comprendamos cómo operaba la iglesia primitiva. Ellos tenían allí una especie de banquete en conexión con la cena del Señor. Pablo tiene mucho que decir sobre esto allá en su primera epístola a los Corintios. Estos creyentes primitivos se reunían para una gran comida, y luego ellos también celebraban la cena del Señor. Cuando los gentiles eran salvados, esto presentaba un problema. Allí estaban los judíos que nunca habían comido nada sacrificado a los ídolos. Ahora los gentiles habían sido idólatras y ellos estaban acostumbrados a comprar la carne que había sido ofrecida a los ídolos, o quizá también comían carne de cerdo. Eso no presentaba ningún problema para ellos. Ellos habían crecido haciendo eso. Ahora, ¿cómo va a evitar uno que esto ofenda a los demás? Pues bien, en Antioquía ellos preparaban 2 mesas. En una de ellas se colocaban los alimentos preparados según el ritual judío. En la otra estaba la comida para los gentiles. Y Pablo comía en la mesa con los gentiles. Él era un judío, pero él comía en la mesa con los gentiles, porque Pablo había dicho que si uno come carne o deja de comerla, no hay ninguna diferencia, que la carne no lo encomienda uno ante Dios. Así es que un día llega Simón Pedro a visitar a Pablo en Antioquía. Y debemos decir aquí, amigo oyente, que esta era una nueva experiencia para él, porque este hombre, aunque había sido convertido, nunca había comido nada inmundo. Usted recordará lo que le ocurrió a Pedro cuando estaba por ir a visitar a Cornelio en Jope. Él se encontraba ya en la azotea de la casa para orar, y el Señor le presentó a él diferentes clases de animales para que comiera. El Señor le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Usted debe recordar que él había sido un creyente por algún tiempo, pero aún seguía estas costumbres. Ahora él llegó a Antioquía y se encontró con estas 2 mesas, una para los gentiles y otra con los alimentos preparados según el ritual judío. Aquí tenemos entonces a Pedro de visita, y escuchemos cómo describe el apóstol Pablo lo que pasó en los versículos 11 y 12 de este capítulo 2 de su epístola a los Gálatas. Escuche usted. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora lo que sucedió fue algo así. Pedro viene a visitar a Pablo.
Cuando llega el momento de comer, naturalmente Simón Pedro se dirigió a la mesa donde estaban los alimentos que se había preparado según el ritual judío, y Pablo fue y se sentó a la otra mesa. Y Pedro notó que ellos esa noche comían lechón asado. Después de la comida, Pedro y Pablo salen a caminar un rato, y Pedro le dice, «Oye, Pablo, noté que tú comiste en la mesa con los gentiles». Y éste le dice, «¿Sí?» Pedro continúa, «Y también me di cuenta que comiste carne de cerdo esta noche». «Bien», dice Pablo, «sí». Y Pedro dice, «¿Y qué sabor tiene eso? Yo nunca lo he comido». Y Pablo le contesta, «Hombre, es delicioso». Pedro sigue preguntando, «¿Crees que estaría bien que yo comiera en esa mesa?» A lo cual Pablo responde, «Pues bien, yo entiendo que vamos a comer unas chuletas de cerdo por la mañana para el desayuno». «Ah», dice Pedro, «me gustaría ir y comer allí». Y él fue, se sentó a la mesa, y cautelosamente tomó una chuleta y la probó, y le dice a Pablo, «Oye, esto está delicioso, ¿verdad?» Y Pablo le contesta, «Sí, después de todo, bajo la gracia tú puedes comer o dejar de comer. No hay ninguna diferencia. La carne no te va a encomendar ante Dios». Y Simón Pedro dice, «Pues bien, regresaré esta noche. Y entiendo que para la cena tendrán jamón, y quiero probar eso también». Así es que esa noche él entra al lugar de la cena, pero al mirar hacia el lado, descubre que algunos ancianos de la iglesia en Jerusalén han llegado a visitar a Pablo, y Pedro se sorprende mucho y da una vuelta alrededor de la mesa de los gentiles, y se va a sentar entonces a la mesa de los judíos, quizá un poco asustado. Y Pablo notó eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues aquí tenemos lo que ocurrió en los versículos 13 y 14. Escuche usted. «Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Aquí tenemos y debemos apreciar que era correcto para Pedro ir a cualquiera de las dos mesas. Él podía comer la comida de los judíos o la de los gentiles. Pero cuando él había estado comiendo en la mesa de los gentiles, y por temor a estos otros hermanos, va y se sienta con los judíos, entonces lo que él está demostrando por su forma de actuar es que la mesa de los gentiles era algo malo. Amigo oyente, si no hubiera estado mal en su forma de pensar, él hubiera comido allí. Pero él no lo hizo. Lo que él está diciendo es que todos los gentiles deberían cambiar de mesa e ir a comer de la comida que había sido preparada para los judíos. Y eso estaba mal. Pablo dice, en Cristo nosotros tenemos libertad. Usted puede comer carne o dejar de comerla. Eso es lo importante. Usted sabe que hay mucha gente en el día de hoy, creyentes, y creemos que son sinceros, que tratan de hacer lo mejor que pueden para que uno tenga que entrar por un portillo. Ahora puede que esto suene un poco obstinado y creemos que sería bueno contestar a esta gente, si yo tengo que pasar por ese pequeño portillo de ustedes, pues no voy. Yo tengo libertad en Cristo y esa libertad es que Él es mi Salvador, Él es mi Señor y yo soy responsable ante Él. Podemos decir de paso que pensamos que Él es un verdadero dictador. Él quiere que yo me incline ante Él y yo lo hago porque le amo y quiero servirle. No estoy interesado en estos otros pequeños portillos. ¡Qué cosa más tremenda la que tenemos ante nosotros, amigo oyente! Una de las grandes oposiciones al Evangelio en el día de hoy son estas personas que tratan de hacerlo pasar a uno por sus pequeños portillos. Bien, tenemos que finalizar aquí en este momento porque nuestro tiempo ha concluido ya. Pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos pues a seguir acompañándonos en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hasta pronto pues, amigo oyente. Que la palabra de Dios more en abundancia en su corazón es nuestra ferviente oración. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.